Gloria al Señor. Una vez más estamos aquí, Señor, siguiendo tu deseo y procurando que tú vayas adelante en este mensaje. Sabemos que no tenemos todo lo que necesitamos para poder proyectar todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, por lo que solamente nos movemos en tu misericordia y en tu amor. Danos espíritu de sabiduría y entendimiento para entrar en esta revelación. Gracias, Señor. Esta noche entramos a otro mensaje, mensaje 7. Ya pronto finalizamos esta serie de mensajes. Y el título de esta noche básicamente encierra los temas principales en su título. Nuestra necesidad de laborar en el Cristo todo inclusivo a fin de obtener el producto para exhibir a Cristo en la iglesia y tener un excedente de Cristo para traer a las reuniones de la iglesia con miras a la adoración corporativa de Dios nuestro Padre. Y entramos rápido al bosquejo. Esta noche vamos a trabajar el bosquejo punto por punto. Esperamos que podamos hacerlo porque tenemos mucho que hablar. El número romano 1 dice: como creyentes en Cristo, quienes hemos sido guiados por Cristo, asimismo, la buena tierra, tipificada por la tierra de Canaán, necesitamos laborar en Cristo. Así que si ya lo están sintiendo, aquí la expresión clave que se mencionó ya en el título del mensaje es laborar en Cristo. Y hay muchos versos para trabajar eso, aunque no lo dice directamente, pero está constantemente presentado en la Escritura. Pero inicialmente vamos a comenzar con 2 Timoteo 1:9, que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si consideramos este verso con cuidado, vamos a descubrir que tenemos quizás un problema en nuestra vida. Y considerando qué ejemplo podía ponerle, imaginamos que usted lleva muchos años trabajando en cierto lugar y de pronto otra compañía le ofrece un trabajo mucho más remunerado, con muchos más beneficios, y usted se pone sumamente contento porque finalmente va a salir de aquel trabajo que no le daba tanto y que sufría mucho. Y usted comienza a decirle a todo el mundo las maravillas de que salió de ese trabajo, que fue llamado a ese trabajo, que va a trabajar en ese lugar y va donde el que lo recluta y le da las gracias. Y usted habla con otras personas y le dice: vaya ahí a ese lugar es lo que usted necesita. Y pasa meses haciendo eso, pero nunca se presenta a trabajar. Nunca hace nada en ese lugar, sino que lo que hace es hablar del asunto, pero nunca realmente asume la posición. Bueno, nosotros necesitamos no solamente darle gracias al Señor, no solamente alabar al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, compartirle a los demás de las maravillas que ha hecho por nosotros, pero se supone que hay unas funciones que tenemos. Si miramos el versículo, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es decir, nosotros hemos sido llamados. De hecho, ya les he hablado muchas veces de esa palabra eclesía, que lo que significa es
los llamados a salir fuera. ¿Salir fuera de qué? De esta atmósfera caída. Y el Señor nos saca de ahí. Y Él va a edificar y va a formar su casa, su pueblo, su cuerpo, de la eclesía, de los llamados a salir fuera. Ese es el llamamiento santo. Pero ese llamamiento santo, esa invitación que el Señor le hace a usted, tiene un propósito. Es que nos movamos conforme, según el propósito de Él. El llamamiento tiene el objetivo de nosotros llevar adelante su propósito, su deseo, su voluntad. Así que fuimos llamados no para satisfacer nuestros deseos. Claro, se resolvieron muchas cosas. Estábamos en una situación de muerte, estábamos en una situación que nadie podía hacer nada por nosotros. El Señor hizo todo por nosotros y le agradecemos. Pero, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra labor? Así que este mensaje está diseñado a que nosotros salgamos de este mensaje con una carga definida y clara de qué es el asunto de laborar en Cristo. Digo, fuimos reclutados, fuimos llamados y se nos ha entrado, se nos ha sacado una atmósfera, nos ha entrado en otra atmósfera para laborar en Cristo. Claro está, este pasado viernes estaba compartiendo con una familia y le compartí, bueno, díganme ustedes, ¿qué es para ustedes laborar en Cristo? Y todo lo que dijeron es cierto. Pero realmente hay mucho más que levantarse temprano para orar, leer su Biblia, sacar un tiempo para el ministerio, confesar sus pecados. Todo eso es bien. Pero laborar en Cristo es mucho más que eso. Tiene mucha más profundidad que eso. El tipo más claro que nos puede revelar este asunto de laborar en Cristo es el tipo de la buena tierra. Y en estos días estamos trabajando este asunto del tipo de la buena tierra con más profundidad. Y de hecho, Brother Lee, su primer mensaje, si no me equivoco, fue para allá, para el año 1962, fue el mensaje del Cristo todo inclusivo. Y en ese mensaje el ministerio abrió la revelación nunca antes vista de todos los detalles que consiste en entrar en la buena tierra, laborar en ella y recibir su beneficio. Todo eso está en ese libro y mucho más. Pero esa es la carga que ha sido la llave para abrir todo este misterio de entrar a la buena tierra. Así que un agricultor es uno de los oficios más arduos, más sacrificados. No es solamente laborar en la tierra. El agricultor tiene que dedicar la mayor parte de su tiempo a esta labor. Se levanta muy temprano en la mañana hasta la tarde, no solo sembrando, pero también cuidando, limpiando, protegiendo la siembra, hasta que finalmente puede disfrutar del producto de la siembra. Así que el punto A dice, después que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán y tomó posesión de ella y recibió la porción que le había sido asignada, ¿qué hicieron? Ellos laboraron en la tierra. Que ellos estuviesen o no dispuestos a laborar en la tierra era un asunto serio. Ellos tenían que laborar en la tierra y cultivarla. Ya no caía maná del cielo, ya no podían disfrutar el remanente de la cosecha previa, ahora no tenían opción. O ellos entraban a laborar en la tierra o simplemente no comerían. Es decir, entraban a laborar
continuamente para cosechar o no tendrían nada. Así que este es un cuadro de cómo necesitamos laborar diligentemente en Cristo a fin de que podamos disfrutar sus riquezas todo inclusivas. Es posible que no percibamos mucho la necesidad de laborar en Cristo. Quizás para nosotros sea suficiente tener, como mencioné, algún tiempo en la mañana. Y tenemos nuestro tiempo. Quizás los que trabajan se levantan temprano, se les hace más difícil. Quizás tengan que hacerlo durante el día. Pero si comparamos lo que hacemos nosotros en la mañana, podríamos decir que ese es el desayuno del granjero. El granjero tiene un desayuno y después se va a la tierra. Así que participar del alimento matutino y orar y demás, eso es como el desayuno. Pero la labor de la tierra es diferente a comer Cristo, es diferente a disfrutar Cristo, es diferente a entrar a estudiar, es diferente. Y esa es la carga de este mensaje. La vida que llevamos después de entrar en Cristo, como una buena tierra, es una vida de laborar en Cristo. Ese es el punto B. Lo leo otra vez. La vida que llevamos después de entrar en Cristo como buena tierra es una vida de laborar en Cristo. Fíjense bien el principio de esta oración. Aquí estamos hablando de nuestra vida. No hablamos de ciertas actividades ocasionales que usted pudiera hacer durante el día con un propósito determinado para leer la palabra, orar. No. Estamos hablando de algo más. Laborar en Cristo es algo continuo. No se detiene. El agricultor sale de la mañana y llega en la noche, ya duerme unas horas y se levanta temprano y sigue laborando. Para poder cosechar hay que laborar. El agricultor no tiene pausas. El agricultor no puede decir, bueno, me voy 2 semanas, 3 semanas, dejo la cosecha ahí, no hay problema. No puede. Tiene que laborar. Así que, ¿qué es laborar en Cristo? ¿Qué es llevar una vida de laborar en el Cristo todo inclusivo? Significa que desde que nos despertamos hasta el tiempo que dormimos, debemos llevar cierta clase de vida. Hemos sido llamados a trabajar. Ahora tenemos un nuevo oficio. Nos han salvado, nos han rescatado, pero tenemos una labor. Y necesitamos laborar para lograr un fruto. Claro, yo sé lo que están pensando. Todos tenemos muchas responsabilidades, algunos más que otras. Los días se hacen complejos. El trabajo, llevar a los niños a la escuela, las amas de casa, limpieza de la casa, cocinar, ayudar a los niños con sus asignaturas, aquello, lo otro. Siempre hay tantas cosas. He tenido hermanos que me dicen, hermano, yo lo lamento mucho, pero esta semana no pude entrar profundamente en el alimento matutino. Yo estuve demasiado ocupado. Sí, es cierto, esas cosas pasan. Pero nosotros no estamos diciendo trabajar en Cristo, estamos diciendo laborar en Cristo. Así que, ¿qué es laborar en Cristo? Podemos dar una definición sencilla. Laborar en el Cristo todo inclusivo es ejercitar nuestro espíritu para contactarlo a Él y ser uno con Él y recibir su impartición en cada situación en la que estemos de nuestra vida. Ejercitar nuestro espíritu para contactarlo a Él y ser uno con Él y recibir su impartición en cada situación en la que estemos de nuestra vida. Eso no tiene pausa.
es constante. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos nosotros laborar durante todo el día de nuestras vidas? Saben, nosotros después de este mensaje vamos a darnos cuenta, y lo digo por mí mismo, sin saberlo hemos dejado pasar decenas de miles de eventos y situaciones en que no hemos laborado en Cristo. El propósito del Señor era que laboráramos en Cristo, pero no laboramos en Cristo. Para ver esto un poco más, necesitamos repasar unos puntos que ya lo hemos hecho antes, pero necesitamos la base otra vez y luego iremos moviéndonos hacia el laborar. Romanos 8:20 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Así que todos nacimos de la atmósfera de la mentira y de la atmósfera de la vanidad. Pero cuando fuimos regenerados, fuimos ¿qué? Trasladados. Juan 1, 12 y 13 dice que fuimos engendrados, no de voluntad de carne, sino de Dios. Y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, Colosenses 1, 12 y 13, al reino del Hijo de su amor. Así que ese traslado nos dio la autoridad de entrar nada más y nada menos en la realidad que sostiene el universo, el cual es Cristo mismo. Así que para nosotros entrar a laborar en Cristo como la buena tierra, necesitamos permanecer en la esfera de Cristo como nuestra realidad y no en la esfera de la vanidad de la vieja creación. Ese es el primer asunto. Necesitamos salir de la esfera de la vanidad y entrar en la esfera de Cristo como nuestra realidad para poder disfrutar, para poder laborar en Cristo. ¿Y dónde vemos esto inicialmente? Bueno, Génesis 2:8 dice luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Por qué Dios puso al hombre en el huerto? Bueno, el huerto era la atmósfera donde Dios podía tener comunión con el hombre. Y el huerto vino a ser una atmósfera fuera de la atmósfera de la creación. ¿Por qué? Porque la creación dice que fue tornada en vanidad. El enemigo ya estaba ahí. Y Dios creó una atmósfera para que el hombre fuera entrenado, el hombre fuera perfeccionado. Así que Adán en esa atmósfera, él tenía la capacidad, tenía la autoridad. ¿De qué? De participar del árbol de la vida, el cual era Cristo mismo, como la realidad, como la palabra, como el verbo. Pero todos necesitamos estar bien alertas del enemigo y sus estrategias. Adán se supone que laborara el huerto. ¿Qué le dijo el Señor? Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿A qué se refería eso? Se refería a que Adán necesitaba comenzar a ejercitar su espíritu para recibir el beneficio del árbol de la vida. Pero ya como sabemos fue distraído tanto él como su esposa y entonces perdieron la oportunidad de laborar en Cristo, perdieron la oportunidad de entrar en la realidad de aquella atmósfera que era el árbol de la vida. ¿Saben? La primera oportunidad que Eva tuvo de laborar fue cuando Satanás se le acercó y le habló.
Ahí fue donde ella necesitaba comenzar a laborar el huerto. ¿Dónde? En su espíritu. ¿Dónde? En tornarse al Señor. Pero no lo hicieron. Así que podemos decir que todas las cosas, eventos, situaciones, acciones, tienen un propósito. Todas las cosas que nos suceden tienen un propósito. Es que el Señor nos los permite esas cosas para que nosotros comencemos a laborar en su atmósfera, en medio de cada situación. Le voy a traer algunos ejemplos que yo sé que pudieran ser similares. No importa dónde estemos, nos pasan cosas. Cosas sencillas, pero son eventos que suceden que el Señor los usa para que laboremos. Por ejemplo, algo bien sencillo. Cuando yo estaba viviendo en Puerto Rico, me sucedía algo muy raro. Yo estaba ya, o estuviera haciendo la fila del banco, o estuviera en el supermercado, y de pronto alguien se me paraba al frente, y yo no me sentía muy contento. Después de estar haciendo una fila larga, que alguien venga y se pare al frente mío. Yo me controlé siempre, nunca hice nada, pero feliz no estaba. Y ni elaboré Cristo tampoco. En ese tiempo yo estaba molesto. Luego de eso me mudé a los Estados Unidos, allá a Texas, y también en California cuando vivía allá, pero más aquí, y de pronto me pasó lo mismo. Dice, no puede ser, no puede ser. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me pasa esto? Y de momento el Señor me habla y me dice, necesitas morir. ¿Saben qué comencé a hacer? Cuando llegaba a la fila, miraba hacia atrás y le decía a las personas, ¿quieren venirse acá? ¿Pueden pasar? Yo no tengo prisa. Comencé a pasar a las personas. ¿Y saben qué? Se detuvo el asunto. Nadie más se paró frente a mí. Y ya no tuve más problemas porque yo cedí ese asunto. Fíjense qué cosa tan sencilla. Esto no les pasa a ustedes posiblemente, pero aquí pasa y pasaba más en Puerto Rico. Está el semáforo en rojo, cambia a verde y al instante alguien toca el claxon. ¡Pam, pam, pam, pam! Todavía no tengo ni el pie para acelerar y ya me están tocando el claxon. Hermanos, feliz no me pone eso. Y entonces tuve que aprender también a tomarse al Señor en todas esas cosas. Cuando los niños míos eran pequeños, a veces dábamos viajes largos, eran 2 varones y la niña. Y empezaban ellos a pelear y a discutir y a jugar y a gritar. Lord. Mucho antes de llegar a la vida de iglesia no sabíamos invocar. Aquello era terrible. Situaciones que ocurren con el trencónyuge y usted, la esposa que le dice al esposo, mira, te he dicho que ponga las cosas en este lugar. Mira, por favor, no me deje la ropa tirada en el suelo. Mira, mira. Y viene y lo hace otra vez. ¿Y qué sucede? Lo mismo con los niños, los jóvenes, especialmente los adolescentes, son muy sueltos. Le decimos, tienen que hacer tal cosa, no lo hacen. Ahí está. Tiene una emergencia, va a usar el auto y cuando él va a encender el auto no prende el auto. La lista es interminable, hermanos. Sé que están identificados conmigo, nos pasa a todos. ¿Qué es eso? Miles de situaciones en donde tenemos que llevar una vida de laborar. En cada uno de los eventos anteriores se produce una molestia, una reacción inmediata de incomodidad. Y surge nuestro hombre natural en reaccionar. Aunque no digamos nada, por dentro lo estamos diciendo.
dependiendo de nuestra reacción, dependiendo qué vamos a hacer en ese momento, podemos ganar más Cristo o perdemos la oportunidad de laborar. Así que esto es un asunto de toda la vida. En su trabajo, mientras manejas, mientras estás estudiando, en tu casa. En cada momento puede ocurrir una situación donde se te dé la oportunidad para laborar en Cristo. Así que ya sabe por dónde voy. No estoy hablando de si usted lee el alimento matutino por la mañana, si ora mucho, si... No. Eso no es. No es que no sea importante, pero laborar Cristo es la manera como nosotros tomamos a Cristo en nuestro espíritu. ¿Cómo tomamos a Cristo en nuestro espíritu? Para entonces entregarle la situación a Él, para que Él entonces se viva en nosotros y se exprese en nosotros. Hay situaciones difíciles. Hace apenas estaba yo metiéndome en esta palabra y profundizando y con mucha convicción en mi espíritu por esta palabra, cuando un amado hermano me llama, muy congojado. Estaba pasando una situación muy difícil con su hijo y el Señor me permitió ministrarle esta palabra. Y es un hermano que lleva muchos años en la vida de la iglesia, en el recobro y de cristiano, pero el que él pudiera darse cuenta que era la oportunidad para laborar Cristo fue liberado. Y de llanto nos despedimos con gozo, entendiendo que aunque la situación era difícil, era compleja, pero era una oportunidad para él que ganar Cristo. Como pueblo del Señor que vive en el Cristo todo inclusivo, necesitamos laborar en Cristo, al buscar a Cristo y disfrutar a Cristo en cada situación. Nosotros estamos en una tierra muy rica, pero si no laboramos en ella, no habrá ningún producto que podamos experimentar y disfrutar. Si no le hago todos esos eventos, si no les presento estas palabras que les acabo de leer, usted tenía una estructura aquí diferente que quizás usted decía, ya yo entiendo esto es bien sencillo. No lo es. Por eso el apóstol Pablo menciona Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús, el Señor, andad en Él. Fíjense la expresión, andad en Él. No dice orarle a Él, no dice alabarle a Él, no dice honrarle a Él, dice andad en Él. La nota dice andar. De la manera que hemos recibido a Cristo, debemos andar en Él. Aquí andar es que vivir, actuar, conducirnos y ser. Debemos andar, vivir y actuar en Cristo para que disfrutemos sus riquezas, así como los hijos de Israel vivieron en la buena tierra, disfrutando de todo su rico producto. Hoy en día, la buena tierra es Cristo como espíritu, todo inclusivo, quien mora en nuestro espíritu, para que le disfrutemos al andar conforme a este espíritu. Este es el punto central y crucial del Nuevo Testamento. ¿Qué nota más hermosa? Pero vuelvo y digo, ahora la ven clara, porque este asunto de elaborar Cristo es lo que el Señor está pidiendo de nosotros desde que entramos. Por eso le puse el ejemplo de aquel que entra a trabajar, que alaba, que canta, que da gracias, pero no entra a funcionar. Nosotros a veces podemos pasar toda la vida dando gracias a Dios por la misericordia y porque fui salvo y porque el Señor me redimió del pecado y todo, pero seguimos
no laborando Cristo. Seguimos siendo ¿qué? Nosotros. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de salir de nuestras emociones, de los sentimientos, pensamientos negativos, frustraciones y entrar a hablar al Señor en cada momento y en cada situación. ¿Saben? En muchas ocasiones no sabemos qué hacer. En muchas ocasiones no le vemos solución al problema. Lo único que tenemos que hacer es clamar a Él, darle gracias y esperar. Por eso es que el apóstol Pablo tiene esta cadena de versículos aquí. Primera Tesalonicenses 5:16 dice, está siempre gozoso cuando las cosas salgan bien. No, ¿verdad? No dice eso ahí. Dice, estad siempre gozosos, punto. El 17 nos dice, oren en la reunión de oración y en la mañana y en la noche. No, no dice eso ahí. Dice, orad sin cesar. ¿Qué es eso? Ese es andar. Ese es el vivir. Esto que está pidiendo Pablo, no hay manera de que lo podamos llevar adelante a menos que cambiemos nuestro concepto de lo que es la oración, de lo que es la adoración y lo que es la comunión. Estar en Dios nos mantiene en contacto con Él, aunque estemos haciendo otras cosas externamente. La clave nos la da el apóstol en el siguiente versículo, el 18, donde dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Aquí no dice, dad gracias a Dios cuando Dios te dé lo que has pedido. Dad gracias a Dios cuando te salgan las cosas bien. No, dice. Él dice, dad gracias a Dios en todo, en cada situación de nuestra vida. Cuando damos gracias a Dios, cuando aceptamos todas las cosas que nos llegan, sin protestar, sin quejarnos, sin hacernos las víctimas, entonces el Señor nos permite ganar más de Él. Y si no lo hacemos, es que se da el 19. No apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu es entrar a nuestra mente, entrar en autocompasión, comenzar a sentirnos deprimidos y agobiados por las cosas que nos suceden. Por eso el punto siguiente dice, todos necesitamos laborar en Cristo y permitir que Cristo nos dé mucho producto. Entonces tendremos ricas experiencias de Cristo. El Señor nos da muchas oportunidades para Él darse a nosotros. Pero Él espera que nosotros ejercitemos nuestro espíritu para contactarlo a Él. Y como dijimos, esto no es cuando yo estoy trabajando, estoy haciendo mi trabajo, vino el break, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a tornarme al Señor, ahora voy a orar un poquito. No. Es constante, orad sin cesar. Aún en medio de las actividades y responsabilidades cotidianas, necesitamos mantener esta atmósfera en nuestro espíritu. Aun cuando el vendedor está hablando con el cliente, o el médico está operando, o el abogado está en la corte, o el técnico está haciendo algo, necesitamos tal conexión del Señor en nuestro espíritu. Y eso hace que el Señor se imparta en nosotros. Eso es permanecer en la atmósfera de la realidad. Eso nos saca de la atmósfera de la vanidad. Punto 2. La cosecha de Cristo consiste en el Cristo en quien hemos laborado y recogido para que sea nuestra cosecha. Todas las mañanas
Necesitamos orar pidiéndole al Señor que nos dé la diaria porción de gracia y consagrándonos al Señor con el propósito de experimentarlo y disfrutarlo al laborar en Él. Necesitamos orar que el Señor trabaje en nosotros para que tengamos este sentir en nosotros espontáneamente. Desde que abrimos los ojos en la mañana, debemos ir al Señor y solicitar el suministro que necesitamos para ese día. Debemos declarar al Señor que deseamos ganar más de Él en cada momento de ese día que está por comenzar. Pero lo más importante es que al finalizar el día podamos irnos a descansar sintiendo que hemos ganado algo de Cristo mediante nuestra labor en medio de las situaciones del día. Si el Señor nos mantiene en esta atmósfera durante toda la semana, entonces podremos participar de la atmósfera de la vida de iglesia de una manera más elevada. Lamentablemente, y ese es el siguiente tema que está en el título, lamentablemente nuestra comunión con la iglesia siempre lo hacemos como los enfermos que van a buscar aire, especialmente en estos días que está el asunto del COVID. Uno de los síntomas que el COVID da es que te quita el oxígeno. Muchas veces nosotros llegamos así a la reunión sin oxígeno, porque no hemos laborado Cristo. Y salimos, qué buena estuvo la reunión, gloria al Señor. Y mañana a trabajar, no puede ser. Quiere decir que estamos en dos atmósferas. Estamos en dos atmósferas. A lo largo del día necesitamos mantener nuestra comunión con el Señor y de esa manera lo contactamos, laboramos en Él, lo aplicamos, lo experimentamos y lo disfrutamos. Sabe que hay una historia interesante que el hermano menciona en su conferencia, y ya la había escuchado muchas veces, pero en esta ocasión me dio mucho más sentido. Y es que el hermano Lee estaba a punto de dar un mensaje y el Señor le mencionó que habían 4 palabras que iban a ayudar para contactarlo a él con rapidez. Y repitió eso a la audiencia sin saber cuáles eran esas 4 palabras. Y de pronto se inspiró y dijo, oh Señor, amén, aleluya. Oh Señor, amén, aleluya. ¿Saben qué le estaba diciendo el Señor al hermano Lee? Tocarme es simple. Ejercitar tu espíritu es simple. No tienes que arrodillarte, no tienes que levantar las manos, no tienes que no. Abre tu boca y busca tocarme. Cuando soltamos nuestros conceptos y nos abrimos a Él sin reserva, entonces surge algo bien serio que se menciona en Efesios 4. Se comienza a dividir el alma del espíritu. ¿Qué es este asunto del alma del espíritu? No, en la caída del hombre, el alma tomó la preeminencia para dirigir al hombre. Originalmente, el espíritu era el que tomaba la preeminencia y el alma era solamente la expresión del espíritu hacia el exterior y la expresión de lo exterior hacia lo interior. Era solamente un vehículo. Pero de pronto, cuando el hombre cae, el enemigo toma preeminencia del alma y se convierte entonces en el ente rector que está controlado y dominado por la vanidad exterior. Eso es digno de otra comunión. Pero necesitamos tocar nuestro espíritu
para que nuestra alma con nuestras emociones, sentimientos, cargas, preocupaciones, recuerdos, experiencias negativas, pensamientos negativos, se separen de nosotros y que podamos entrar a disfrutar al Señor. Y la manera más rápida son con expresiones como esta, de alabar al Señor, de expresar al Señor. Y clamar, oh Señor, amén, aleluya. Este laborar en Cristo no se da en nuestra mente, no se da con nuestra fuerza. Es el Cristo ascendido que estuvimos hablando la semana pasada. Ese Cristo ascendido que tiene su reino y que se mueve en la vida de iglesia. Es en esa atmósfera donde el Señor se mueve. Por eso, versículos como estos, que los conocemos tantos, tienen tanto peso en esta palabra. Era la carga del apóstol. Sí, pues, Colosenses 3:1, fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es eso de buscar las cosas de arriba? Oh Señor, amén, aleluya. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí se separa el alma del espíritu. El alma está pegada aquí, el alma. Por eso comencé con esos versículos de cómo la naturaleza había entrado en vanidad y todo lo que nos rodea está lleno de vanidad. Estos días son los días de en vez de Navidad debe ser la vanidad. No es la Navidad, es la vanidad completa que nos arropa, que oscurece el sentido de las personas. Pero nosotros no estamos en la vanidad. Nosotros estamos en la realidad. El punto F, ejercitar nuestro espíritu, es la clave para laborar en Cristo, experimentar a Cristo y producir a Cristo. Primera de Timoteo 4:7. Y en Juan 4:24 se nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. La atmósfera donde podemos adorar a Dios es en el espíritu. De lo contrario, permaneceremos en muerte. Necesitamos contactar a Cristo como espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. No es con tu mente, es con tu espíritu. Dios está buscando esos adoradores, los está buscando. No es que no adorar, y vamos a hablar, lo voy a mencionar más adelante, pero solo adelanto, adorar no es levantar las manos y cerrar los ojos y una musiquita suave. Eso no es adorar. Adorar es vivir Cristo. Adorar es tocar al Señor constantemente en tu interior. Y entonces podemos presentar ofrenda al Señor. Por eso, esto que he hablado hasta ahora es un ejercicio. A nadie, sí, hay algunos jóvenes ahora, hay muchos que les gusta hacer mucho ejercicio, se levantan temprano, pero ya cuando llegamos a cierta edad, hacer ejercicio no es fácil. Pero mira lo que dice primero Pablo a Timoteo, desecha los mitos profanos y de viejas, es decir, deja las conversaciones frívolas. Había mucha filosofía, había muchos conceptos de teología, muchas cosas. Y Pablo dice, olvídate de eso. Ejercítate para la piedad. Y ya saben lo que es la piedad. La piedad es la deificación, es decir, el proceso de Dios, ganarte completamente para que la vida divina se forje dentro de ti. Eso es laborar en Cristo. La deificación o la piedad es laborar en Cristo, para que Cristo ¿qué? Sea forjado en nosotros. La manera de laborar en Cristo consiste en ejercitar nuestro espíritu para contactar al espíritu, la realidad del Cristo todo inclusivo como buena tierra. Estos principios que hemos estado enfatizando, Cristo como la realidad y la atmósfera
que se vive el reino de los cielos en la tierra, tiene el objetivo de que podamos laborar en Cristo, no importa dónde nos encontremos. Ejercitar nuestro espíritu es el ejercicio de la deificación. Y esa deificación es participar de Cristo como la buena tierra. A lo largo del día, en cada situación y en todas nuestras circunstancias, deberíamos ejercitar nuestro espíritu para contactar al Señor y experimentarlo. Esto es laborar en Cristo. Toda labor conlleva un trabajo exigente. Tenemos que ir por encima de nuestras emociones y ejercitar nuestro espíritu. Y ya saben que la manera más sencilla es invocar el nombre del Señor. Muchas veces con solo decirle, oh Señor Jesús, te amo. Cuando más agresivo está el jefe contigo, cuando más difícil están las situaciones con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu vecino, con situaciones cualquiera que sea, tórnese. Oh Señor Jesús, te amo. Oh Señor, amén, aleluya. Eso nos saca de nuestra mente, nos divide de nuestra alma y nos entra en su atmósfera. Nosotros laboramos en Cristo como la buena tierra al ejercitar nuestro corazón para tener fe. Oiga, para tener fe. Fe en el Señor y amar al Señor. Y además al ejercitar nuestro espíritu para contactar al Señor y recibir la impartición del Espíritu vivificante y todo inclusivo la realidad de Cristo como buena tierra. Y les quise traer otra vez esta palabra que la compartimos, me parece que fue en el segundo o tercer mensaje, pero es crucial que veamos esto nuevamente. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea la nota. La palabra misma griega traducida a sustancia en Hebreos 1:3 y confianza en Hebreos 3:14 y en 2 Corintios 11:17, en la cual uno sabe que tiene un fundamento seguro. ¿Se acuerda que inclusive hablamos de que solamente no existe la palabra fe en el Antiguo Testamento excepto en el Salmo que mencionamos? Por la traducción que trae la versión Recobro, porque esta palabra fe nos habla de seguridad, de confianza, de fundamento seguro. Y además puede traducirse como confirmación, realidad, esencia, lo cual denota la naturaleza verdadera de las cosas en contraste con la apariencia. Es lo que hemos dicho. La fe es entrar en Cristo como la realidad y salir de la vanidad, de la atmósfera que nos rodea. La fe es el fundamento o base de sustentación. La palabra significa principalmente sustancia, pero aquí denota dar sustantividad a la sustancia, es decir, darle seguridad, darle fuerza. Por tanto, se traduce lo que da sustantividad. Significa dar sustantividad a la realidad de lo que no se ve. Esta es la acción de la fe. Por consiguiente, aquí se nos dice que la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera. El 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué enfatizo tanto este asunto de la fe? ¿Por qué tenemos que volver a traer este asunto que la fe nos da la certeza de las cosas que no se ven? Recuerden que les mencioné que la fe no es algo que nos llega de manera milagrosa. La fe tampoco es algo que nosotros nacemos con ella. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero lo que tenemos es la esperanza de que las cosas se den, pero eso no es fe.
La fe es un estado. La fe es una esfera, una atmósfera en donde internamente podemos creer y percibir la realidad de las cosas que no se ven dentro de la esfera natural y física. ¿Por qué? Porque esta fe es nuestra experiencia con esta persona maravillosa, que al tener contacto con ella en nuestro espíritu, tocamos la realidad de todas las cosas. La fe es la manifestación de Cristo como la palabra que sostiene el universo, siendo real a nosotros. Por eso, a mayor experiencia con esta persona maravillosa, mayor realidad, y entonces podemos decir mayor fe. A mayor fe, mayor disfrute, mayor suministro, mayor manifestación de Cristo en nosotros. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y yo voy a parafrasear esto. Pudiéramos entrar en armonía con la voluntad de Dios hasta decirle a un monte, si esa fuera la voluntad de Dios en su economía, que se mueva, y ustedes se mueven. ¿Saben? Yo he leído personas que se han puesto a gritarle a los montes a ver si se mueven, pero eso no es así. Usted necesita entrar en la dimensión Dios. Y en la dimensión Dios, si Dios quiere que un monte se mueva y lo quiere usar a usted para moverlo, lo va a mover. Pero usted necesita entrar en esa realidad y en esa dimensión. La fe es el resultado de nuestro disfrute de Cristo como nuestro suministro. A mayor Cristo, mayor realidad, y a mayor realidad, mayor fe. Elaborar Cristo nos entra en la atmósfera de la realidad y el contacto con esta persona real produce la fe que nos hace vivir por las cosas que no se ven. Podemos ver y caminar no dependiendo de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Por eso es tan importante este asunto de la fe. Número Romano 2. Si laboramos fielmente en el Cristo todo inclusivo, tendremos las riquezas de Cristo como producto para exhibir a Cristo en la iglesia. Damos gracias al Señor que cantaron el cántico. Está tocado en uno de los puntos aquí. Pero aún eso necesitamos reevaluarlo y reajustarlo. La reunión de la iglesia físicamente es la expresión, o debe ser la expresión de aquellos que viven la vida del reino de los cielos, laborando Cristo en su diario vivir. Ese es el propósito de la reunión de la iglesia. Para que entonces todos los miembros del cuerpo en un momento dado se junten y puedan compartir y puedan impartirse unos a los otros de esa experiencia. Recuerdo hace muchos años cuando recién llegué a la vida de la iglesia, un hermano me dijo, mientras tú estés en tu espíritu, estás en la iglesia. Cuando estás en tu carne, ya no estás en la iglesia. Eso pasaron muchos años para yo poder entender un poco lo que el hermano me estaba diciendo, porque para mí estar en la iglesia era ir a una reunión con los hermanos. Y vengo de la tradición peor, que era, vamos a cerrar la iglesia, se acabó el culto y nos fuimos. Estaba en la iglesia, estábamos visitando la iglesia, todavía peor todavía. La iglesia es una atmósfera. Es la manifestación física del reino de Dios, en donde todos sus miembros componen el cuerpo de Cristo. Y que hay reuniones donde nos juntamos para disfrutar juntos de esa experiencia. Lamentablemente podemos asistir a la reunión de la iglesia en nuestro hombre natural y no entrar a la atmósfera del reino,
para exhibir a Cristo en la iglesia. Punto A dice: la vida apropiada de los cristianos consiste en laborar en Cristo cada día y así tener el rico excedente de Cristo para atraer a las reuniones con miras a una rica exhibición de Cristo. Nuevamente, la iglesia es la atmósfera, la esfera. Aún le llamamos el nuevo universo, donde Cristo puede tener una expresión en la tierra mediante su cuerpo encabezado. Es decir, estar sujetos a la cabeza en todos los actos de nuestra vida diaria. Eso es laborar Cristo. Ese es el ejercicio. Eso es laborar Cristo como la buena tierra, la cual traemos el rico suministro. Nos reunimos en la reunión de la iglesia para tener una exhibición de Cristo. Aleluya. Para traer una reunión de Cristo. Nos reunimos en la reunión de la iglesia para tener una exhibición de Cristo, quise decir. Por medio de nuestras experiencias diarias de las riquezas de Cristo, estas riquezas llegarán a ser una exhibición del producto de Cristo. Pero estas experiencias tienen que darse dentro de la atmósfera de la nueva creación, no de nuestra mente natural. Nuestras reuniones siempre deberían ser una exhibición para mostrar lo que Cristo es, lo que Cristo tiene y lo que Cristo hace. Nos reunimos para exhibir no solo al Cristo que Dios nos ha dado, sino también al Cristo que hemos producido, al Cristo en quien hemos laborado y a quien hemos experimentado. Este es el Cristo a quien exhibimos cuando nos reunimos. Si laboramos continuamente en Cristo, tendremos el rico excedente de Cristo para atraer a las reuniones con miras a una rica exhibición de Cristo. Cuando nos reunimos, independientemente del tipo de reunión que tengamos, deberíamos venir con el Cristo que hemos experimentado, como excedente para ofrecerlo a Dios y exhibirlo a todo el universo y al enemigo, quien será avergonzado. Y es bueno mencionar aquí, no importa el tipo de reunión que tengamos, incluyendo el Zoom. ¿Sabe? El Zoom es el más retante. Porque nos sentimos como, bueno, estoy en mi casa. Bueno, aparentemente usted está en su casa, pero usted no está en su casa. Si usted entra en la atmósfera de la iglesia, ya usted no está en su casa. Usted no debería ir a la mesa del Señor con una taza de café y tomar café mientras están partiendo el pan. ¿De quién es la reunión? ¿Suya o del Señor? Cuando vaya a la reunión, especialmente a la reunión de la mesa, saque de su mente que está en su casa. Usted está en la atmósfera de la iglesia, en la atmósfera del reino. Si tenemos tal consideración, no importa si estamos como Pablo en el calabozo, o estamos en la casa, o estamos en el local, es igual. Necesitamos tener tal profundidad. Entonces nuestras reuniones serán enriquecidas y fortalecidas. ¿Por qué? Porque estarán llenas de Cristo. Tal vida de iglesia es una exhibición de Cristo, una expresión de Cristo. Necesitamos traer el excedente. ¿Qué es el excedente? El excedente es las experiencias que yo he vivido durante la semana y Cristo ha ganado de mí. No es solamente que usted se memorice el bosquejo, no es solamente que usted parafrasee el alimento matutino. Sí, hágalo. Pero si usted acompaña lo que está diciendo con la experiencia que vivió de Cristo esa semana, entonces usted no solamente va a enseñar, usted no solamente va a hablar, usted va a impartir Cristo en lo que usted dice.
Para tener reuniones cristianas apropiadas, necesitamos contactar al Señor diariamente en nuestra vida personal y luego entonces venir a las reuniones con la comprensión y el entendimiento de que venimos a exhibir a Cristo y a compartir Cristo con otros. Llenos de Cristo en la reunión. Es el resultado, como dice aquí, de contactar al Señor diariamente en nuestra vida personal. El excedente ¿de qué? De mi experiencia. Y entonces podemos ofrecer la porción. Cristo es exhibido. Cristo es exhibido. Y entonces esa experiencia la traigo a la iglesia. Bueno, Romanos 3. Necesitamos laborar en el Cristo todo inclusivo, a fin de tener un excedente de Cristo para traer a las reuniones de la iglesia con miras a la adoración corporativa de Dios nuestro Padre. Volvemos a traer este verso. Es el centro de todo el Nuevo Testamento. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Laborar Cristo, ¿saben? Es la verdadera adoración. La adoración no va a comenzar cuando usted llega al salón de reunión. Hay grupos que inclusive dicen tenemos un culto de adoración. Es decir, cuando llega la gente, vamos a adorar a Dios. Pero eso no es. La adoración al Señor no entra con nuestras canciones, nuestros cánticos, nuestras alabanzas, nuestras oraciones. No. La adoración es nuestro vivir diario en nuestro laborar Cristo. Y cuando nos juntamos corporativamente, entonces tenemos la adoración corporativa, que es el excedente de las experiencias que hemos tenido en Cristo, en la atmósfera del reino. Por eso, la experiencia de los hijos de Israel es un cuadro de una reunión cristiana apropiada. Número 1, Dios les mandó que no se presentaran con las manos vacías cuando se reunieran para adorarlo. Ellos tenían que venir con las manos llenas del producto de su labor. ¿Ven? La adoración era no que ellos levantaran las manos, Señor, te adoramos, te bendecimos. No. ¿Qué es la adoración? Aquí está el producto de mi labor. Y entonces el producto de la labor era la adoración, no era lo que ellos decían. Es el producto de las manos llenas. Es un cambio completo del concepto. ¿Qué es la adoración? Es el resultado de mi vivir diario. Por eso son los verdaderos adoradores. Los que Dios busca son esos adoradores, no de domingo a domingo o del culto especial. No. Están buscando los adoradores que tienen las manos llenas porque han laborado Cristo. Cuando venían a adorar en el lugar designado por Dios, ellos adoraban al Dios al ofrecerle el mejor excedente de su labor en la tierra. ¿Ven? La adoración no era lo que ellos decían, era el excedente de su labor en la tierra. Para nuestra adoración de Él, el Padre requiere que vengamos a Él trayendo una cosecha de Cristo. Por tanto, necesitamos venir a las reuniones de la iglesia trayendo las riquezas de Cristo. ¿Qué es eso? Cada pequeña experiencia o cada tremenda experiencia, si logramos tornarnos a nuestro espíritu, nuestras manos estarán llenas para adorar al Señor. Diariamente deberíamos laborar en Cristo para tener una cosecha de las riquezas de Cristo a fin de traerlas a las reuniones de la iglesia con miras a la adoración corporativa de Dios el Padre. Una vida en el Cristo todo inclusivo como la buena tierra es una vida que consiste en laborar
en Cristo, producir a Cristo, disfrutar a Cristo, compartir Cristo con otros y ofrecer a Cristo a Dios el Padre para que Él pueda disfrutar a Cristo junto con nosotros. Esta clase de disfrute y de compartir es una exhibición de Cristo para todo el universo. Esta es una adoración a Dios, el Padre, y es una vergüenza para el enemigo. Por eso en Ezequiel 46, 2b dice, y los sacerdotes preparaban su holocausto y sus ofrendas de paz. ¿Y qué? Y adoraban junto al umbral de la puerta. ¿Qué era adorar? Era traer los holocaustos, era traer sus ofrendas. No era lo que ellos decían, no era que levantaran las manos y cerraran los ojos, era el producto de su vivir, de su experiencia. Esa es la verdadera adoración. Romanos 12:1, así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Tú eres el sacrificio. Tu vivir es la ofrenda. Y cuando tú vives al nivel de recibir a Dios y experimentar a Cristo, tu presencia es la adoración a Dios. Tu vivir es la adoración a Dios. Para eso, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor necesita ser expresado a través de nosotros para que poco a poco seamos formados y conformados a la imagen de su Hijo. Y un día cuando Él venga, Él pueda tener una expresión corporativa en esta tierra para llenar el universo. Por eso Romanos 12:1 y Romanos 12:2 se complementan. Otra vez, la adoración no es levantar las manos, mirar al cielo. La adoración no es repetir aleluya y cerrar los ojos muchas veces. No, la adoración es no vivir conforme a este siglo, ser renovados en nuestra mente y cumplir la voluntad de Dios en nuestro llamado. Esto es presentar nuestro ser como un sacrificio vivo al Señor diariamente, negando nuestro ser natural, permitiendo que Cristo se supla como nuestro suministro. Es crucial que laboremos diligentemente en Cristo para tener nuestras manos llenas de Cristo y luego venir a las reuniones de la iglesia para disfrutar a este Cristo rico y glorioso con los hijos de Dios y con el mismo Dios el Padre. Cada vez que venimos a la reunión de la mesa del Señor para recordar al Señor y adorar al Padre, debemos venir con las riquezas de Cristo producidas al laborar diariamente en Cristo. Adorar a Dios con Cristo consiste en adorarlo colectivamente con todos los hijos de Dios al disfrutar a Cristo unos con otros y con Dios. Necesitamos producir lo suficiente de Cristo a fin de que haya un excedente para compartir con otros y para ofrecer la mejor parte del producto a Dios, el Padre, para su gozo, deleite y satisfacción. Que esperamos, santos, que hayan tenido una visión completa y más clara de lo que es laborar en Cristo, de lo que es adorar a Cristo y de lo que es producir la fe en nuestra experiencia con la realidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Produce que esta palabra cause un cambio en nosotros. Que esta palabra nos lleve realmente a vivir cada momento de nuestra vida, laborándote, ganándote, viviéndote y disfrutándote. Gracias, Señor. Amén.